En el primer vídeo estuvimos explicando la diferencia que existe entre la ciencia ficción y la inteligencia artificial. Hemos continuado explicando cómo se evalúan los algoritmos a través de unos benchmarks específicos por cada dominio. Y por último, hemos dividido los algoritmos de inteligencia artificial en dos grandes categorías, los solvers y los learners. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema más específico, la búsqueda. ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Qué es lo primero que pensáis cuando os hablo del concepto de búsqueda? Está claro que es la búsqueda de información. De hecho, si pones el concepto de búsqueda en Google, los primeros resultados que aparecen en la parte de definición es como buscar dentro del propio buscador. ¿Qué es la búsqueda de inteligencia artificial? La búsqueda es una de las técnicas más utilizadas de inteligencia artificial para problemas de pathfinding o de planificación. En particular, la búsqueda se utiliza para la resolución de problemas de navegación, como puede ser el Google Maps, que consiste en crear una ruta desde un punto de origen a un punto de destino. Pero ¿cómo nació la búsqueda de inteligencia artificial? Empezó a través del proyecto Seiki, que tenía como objetivo la creación de un robot móvil que fuese capaz de planificar sus propias acciones. Neil Nixon propuso utilizar un algoritmo que fuese guiado por una heurística para estimar la distancia desde el punto donde se encontraba el robot a un objetivo. Ese algoritmo se llama A-star o A estrella y fue diseñado originalmente para encontrar el camino óptimo, es decir, para devolver el camino más corto. Como hemos visto en el problema anterior, la búsqueda consiste en buscar un estado concreto dentro de un conjunto de estados. Ahora imaginemos que tenemos un robot que quiere encontrar la salida del laberinto. ¿De qué manera lo hará? En este punto es donde entran en juego las estrategias y los algoritmos de búsqueda. Cuando nuestra gente, en este caso el robot, tiene información acerca del medio, utiliza búsquedas informadas. Sin embargo, si carece de conocimiento, se verán emplear búsquedas no informadas. En nuestro ejemplo, que es muy sencillo, podemos suponer que nuestro robot no tiene ninguna clase de información, que no posee visión artificial, solo es capaz de moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha y sabe reconocer cuando se encuentra en la meta. Para que esto funcione, está claro que el robot tiene que saber cómo se encuentra el mundo, es decir, su laberinto. Es decir, tiene que conocer todo el conjunto de estados. En búsqueda, normalmente, el conjunto de estados se representa con un grafo o con un arbolito. Cada nodo del grafo representará un espacio en blanco en el laberinto y los muros inhabilitarán algún tipo de movimiento. Por ejemplo, si el robot se encuentra en la posición inicial, solo puede realizar movimiento hacia arriba o hacia la derecha. Sin embargo, si el robot se encuentra en una posición más elevada en el mapa, puede realizar los 4 tipos de movimientos: arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es numerar el espacio de estados, para poder pintarlo luego como un árbol. Una vez que tengamos el árbol pintado, tenemos varias formas de recorrerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Tenéis alguna idea acerca de ello? Un ejemplo puede ser en profundidad. En profundidad consiste en coger una rama del árbol y empezar desde el nodo raíz hasta el nodo hoja. Y en el caso de no encontrarlo, tenemos que volver hacia atrás hasta un nodo que tenga otra rama que recorrer. En el ejemplo que tenemos, una vez que hemos pintado el árbol, la secuencia que tiene que recorrer es 1, 3, 6, 5, 8, 2, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 19. Este algoritmo de búsqueda no es completo, ya que si existe una solución puede no encontrarla, por ejemplo en el caso de que se metiese en una rama del árbol infinita. Tampoco es óptimo porque no garantiza encontrar la solución en el menor número de pasos posible. Y además tiene que implementar un algoritmo de backtracking. Si os ocurre otra forma de recorrer este árbol, otra forma muy sencilla es recorrerlo a una anchura. Para recorrerlo una anchura consiste en recorrer todos los nodos del árbol nivel a nivel hasta que encuentre el objetivo. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior, ya que tenemos nuestro problema numerado, la forma de recorrerlo sería 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 17, 16, 18 y 19. Hasta llegar a la meta. Este procedimiento es completo, garantiza encontrar una solución, siempre y cuando la haya en el problema, pero en general no tiene por qué ser óptimo. En este momento hemos visto dos formas distintas de recorrer un grafo, en profundidad y en anchura. Sin embargo, estas técnicas no son informadas y en general los algoritmos ciegos o no informados son bastante ineficientes en tiempo y en memoria. ¿Cómo resolveréis este problema vosotros? Otra forma de resolverlo es a través de una búsqueda informada utilizando una heurística. Una heurística se trata de una relajación del problema inicial para conseguir una solución fácilmente. Una relajación del problema que hemos visto es la desaparición de todos los muros del
heurística es una función de evaluación que debe medir la distancia entre el punto donde se encuentra el robot al punto objetivo. Esta función de evaluación se utiliza para guiar el proceso y seleccionar siempre la acción más prometedora. Con esta técnica no siempre garantiza encontrar una solución y tampoco que esta sea óptima. Sin embargo, reduce el tiempo y la memoria en los problemas de búsqueda, pudiendo conseguir resolver problemas más grandes en el mismo tiempo. Porque con esto estamos garantizando expandir menos nodos de los que podrían expandirse en una búsqueda ciega. Los algoritmos más conocidos de búsqueda son A estrella o A star o idea estrella. En general existen muchas técnicas de búsqueda heurística, pero todas se basan en el concepto que hemos explicado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos querido explicar la diferencia entre búsqueda ciega o sin información y búsqueda heurística. Para ello hemos creado una heurística dependiente del dominio, como puede ser la distancia euclidia para el laberinto. Si queréis tener más información acerca de las técnicas de búsqueda, no se encuentran las técnicas de búsqueda en los solvers o en los learners. Te cuento la respuesta en el próximo vídeo. Médico estadounidense, uno de los investigadores fundadores de la disciplina de inteligencia artificial, conocido por todas sus contribuciones en planificación, búsqueda, representación del conocimiento y robótica. Fue profesor emérito de Ciencia de la Computación en la Universidad de Stanford, que ocupó ese puesto desde 1990 a 1995. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto! Gears of Empire, también Command & Conquer, un clásico, o incluso en nuestras aventuras gráficas favoritas de point and click como Monkey Island. ¿Cómo hacemos que nuestros personajes se muevan con gracia, incluso que esos NPCs, esos personajes no jugables, consigan llegar al lugar adecuado de forma que parezca inteligente? Esto, amigos míos, es lo que se conoce como pathfinding o búsqueda de caminos. Uno de los más populares en videojuegos es el conocido como A estrella. Pero antes de meternos en materia, tenemos que conocer algunos conceptos sofisticados como la heurística. Y diréis, ¿esto qué es? En realidad es algo muy sencillo, es una suposición basada en pocos datos o en unos datos incompletos. Sería como tener prejuicios. Nos basamos en una información muy acotada, en muy poquitos datos, para emitir un juicio de valor. Por ejemplo, hay nubes, por lo que va a llover hoy. No tengo ni idea de si eso es cierto, pero esa es mi suposición. Y esto de la heurística o de los prejuicios es algo que está muy arraigado en el ser humano desde la época en la que éramos cazadores-recolectores. Nosotros, ¿qué hacíamos como seres humanos? Veíamos algo parecido a un león y salíamos por patas, salíamos corriendo de ahí porque teníamos miedo de ser león, y a lo mejor no era un león, pero teníamos ese instinto de huida, teníamos esa intuición Jedi. Este no es el camino que estás buscando. Bringing your data to Excel can be hard, or worse, if you enter it manually. You have to go. Esta intuición, al fin y al cabo, se utiliza para que no sea tan largo el proceso. Simplemente se hace una estimación y si luego vemos que no es correcta, pues se actualizan los datos. Para buscar el camino vamos a hacer lo que hemos hecho también con los autómatas celulares. Vamos a trabajar con nuestro escenario como si fuese una matriz de datos. Cada una de esas casillas va a tener una serie de vecinos. También lo vimos en el vídeo anterior. En este caso, vamos a trabajar únicamente con 4. Norte, sur, este, oeste. O arriba, abajo, derecha o izquierda. También podríamos trabajar con las diagonales y hacer lo mismo que hicimos con el juego de la vida. Pero lo vamos a simplificar y vamos a dejar que nuestro personaje vaya haciendo zigzag. También vamos a tener, aparte de las distintas casillas, vamos a guardar 2 arrays globales, 2 listas. Una de ellas va a ser el open set y otra el close set. En el primero de ellos, en el open set, vamos a guardar aquellas casillas que están siendo analizadas, es decir, que aún pueden seguir abriendo camino y que nos pueden llevar a la ruta buena. ¡Listo, Vinny! ¡Henry! ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! En el close set, por el contrario, vamos a guardar aquellas casillas que ya hemos revisado. Y estas, en nuestra representación, las vamos a guardar en rojo. Unas en rojo y otras en verde. Para que sea más visual, más bonito y se entienda mejor el ejemplo. Aparte que mola, que es muy satisfactorio de ver. De hecho, es similar al algoritmo Fluid Fill o el bote de pintura del Paint o del Photoshop que todos conocemos. Es ciertamente similar. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que ver es el concepto de peso. Peso o de coste. Para que sea más fácil de entender. ¿Cuántos pasos hemos tenido que dar para llegar hasta aquí? Ese sería lo que representaríamos con la letra G. Pero es lo mismo el coste actual. En cada casilla, según voy avanzando, voy sumando 1. Cuando voy de vecino en vecino saltando, empiezo con 0 en la casilla inicial y lo voy sumando 1 a cada una. Esos serían los pasos que he dado para llegar hasta ahí.
Luego tenemos el H, que es la heurística, esto es la magia, el vudú, la alquimia. Y realmente es una tontería. Lo que vamos a hacer es otra suposición como lo de la tormenta. Vamos a agarrar las coordenadas X e Y de la casilla actual y del destino y lo que vamos a ver, cuál es la diferencia entre la X. Es decir, restamos la X del destino al actual y con la Y hacemos lo mismo. Sacamos el valor absoluto y lo sumamos. Estamos mirando cuántos pasos habría que dar en el caso de que no hubiese obstáculos, a qué distancia estamos. Como digo, es un acercamiento muy burdo, es un instinto, pero ya es un dato que podemos utilizar. Esto lo representaremos con la letra H. Y luego tenemos la F, que sería la suma de G y H, es decir, cuál ha sido el coste de llegar hasta aquí, cuántos pasos hemos dado y cuántos pasos creemos en un caso ideal que tendríamos que dar para llegar a nuestro destino. Cada casilla de nuestro open set y de close set va a almacenar esta información y con estos datos vamos a poder averiguar cómo llegar hasta el final. El proceso sería el siguiente. Utilizamos la casilla actual en la que está nuestro protagonista y la metemos dentro del array de OpenSet. Ahora mismo solo tendríamos uno. Siempre que la casilla actual no sea ya la del destino y que tengamos algo en OpenSet, pues podemos seguir adelante. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer el array de OpenSet. Vamos a ver cuáles son esas casillas que tienen esos posibles caminos para evaluar. Y vamos a buscar cuál de ellos tiene el coste total más pequeño, es decir, la letra F más pequeño, con cual hemos dado menos pasos hasta llegar hasta aquí y además tiene supuestamente una ruta más corta hasta el final. A ese elemento lo vamos a llamar ganador. El siguiente paso sería eliminarlo de la lista de OpenSet, porque ya lo vamos a analizar, y pasarlo a Close Set, es decir, vamos a meterlo en el otro array. Se borra de uno, se mete en el otro. Pim pam, como un partido de ping-pong. Ahora, de nuestro ganador vamos a analizar sus 4 vecinos. Vamos a ver quiénes son. Pero lo haremos siempre y cuando el vecino no esté en close set, es decir, no sea una casilla que ya se ha jugado, y tampoco sea un muro, porque si es un muro, no vamos a seguir por ahí. Por muro me refiero a muro, obstáculo, cualquier cosa que nos impida el paso. Que nos conocemos. Luego decís que si he dicho, que si no sé qué, me voy a hacer otra vez. Si ese vecino no está en OpenSet, se añade a la lista. Pero si ya estaba, hacemos lo siguiente. Vamos a ver cuál es su coste actual, es decir, la G. ¿Cuántos pasos hemos dado para llegar hasta aquí? Si los pasos que hemos llegado para dar hasta ahí son menores que los pasos que hemos dado en nuestro ganador, en nuestro campeón, sumándole 1, es decir, ese pasito extra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por la ruta que estamos evaluando ahora mismo, se llega antes que por la que teníamos anteriormente. Por lo que vamos a hacer es actualizar ese dato. Vamos a actualizar la G. Y el último paso dentro de este bucle sería el siguiente. Actualizar la heurística, es decir, miramos cuánto queda en línea recta hasta el destino, y actualizamos la F, es decir, F igual a G más la heurística. Tenemos el dato actualizado de nuestro vecino, pero hay un detalle más. En este vecino le vamos a añadir una referencia a nuestro ganador, que sería su padre. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bien, vamos a tener un atributo padre que va a enlazar directamente con nuestro ganador. O sea, buscamos ese nuevo vecino y lo enlazamos con el ganador, que sería su padre. ¿Por qué? Porque una vez lleguemos al destino final, ¿cómo deshacemos el camino a la inversa? Pues es tan sencillo como hacer un bucle y ir saltando de padre en padre. Como el atributo padre directamente enlaza con el objeto, con ese objeto casilla, pues vamos de padre, el padre, el padre, el padre, el padre, por todo ese árbol genealógico, vamos a decir. Vamos a ir del padre al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que le estamos pidiendo a nuestro programa es que tire por donde pueda, que vaya mirando dónde está ese menor coste, con qué camino tiene que dar menos pasos, y una vez llega hasta el final, pues simplemente que deshaga lo andado. Sin embargo, para nosotros es un comportamiento inteligente, porque nuestros personajes saben cómo llegar del punto A al punto B esquivando maravillosamente bien los espacios. Salen de laberintos genial, convirtiéndose en los auténticos amos de la mazmorra. Pero al final, cuando miras las cosas de cerca, es que son más sencillas de lo que parecen y que tienen mucha lógica. Así que bien, a partir de aquí, intenta implementar tu propio algoritmo a estrella. Y en el siguiente vídeo te enseño cómo hacerlo paso a paso para que lo puedas integrar en tus propios videojuegos, incluso darle ese toque
artístico, si quieres, porque es muy, muy placentero de ver. Y hablando de ver, nos vemos muy pronto en el próximo programa de Programar. Buenas tardes. Hoy nos toca otra clase de inteligencia artificial 1 y vamos a ver, así como le estaba mostrando en el video, sobre los algoritmos de búsqueda. Entonces vamos a hablar sobre algunos tipos de algoritmos de búsqueda que existen. Existen un montón de algoritmos de búsqueda. A nosotros nos vamos a enfocar en los algoritmos de búsqueda no informada. Y el último video que se estaba viendo es el conjunto de videos que tienen búsqueda informada. Por un lado están los de búsqueda no informada y otro lado los que no tienen búsqueda informada. Cuando se refiere a resolver problemas mediante búsqueda, lo que se está haciendo son problemas que generalmente tienen que ver con laberintos. ¿Cómo salir de un laberinto? Ese tipo de problemas es lo que se enfoca. Y se traduce en informática, se traduce eso en una estructura tipo árbol o tipo grafo. Entonces, eso se ve como grafo o como árbol. Y lo que se hace es recorrer el árbol y si encuentra alguna de las ramas que te lleva a la salida, entonces el robot o lo que sea que se mueva o algún personaje que se mueva dentro de ese juego, entonces llega desde la entrada hasta la salida. Entonces es eso. Hay unos cuantos tipos de algoritmos de búsqueda que vamos a ver. No vamos a llegar a implementar, pero por lo menos les voy a mostrar la estructura básica de dos de ellos. Y les voy a mostrar, de hecho ya les coloqué un enlace para que puedan tener más o menos esa estructura de ese algoritmo. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, las estrategias de búsqueda se utilizan o que utilizan un agente, ya que estamos hablando de agentes inteligentes, para encontrar la solución a un problema que podemos dividirlos en dos subgrupos. Así como les dije, son los informados y los no informados. Entonces tenemos dos tipos de búsqueda: los informados y los no informados. Los informados se refieren a que, además de poder recorrer y salir fuera de ese laberinto, se le proporciona otra cantidad de información adicional que le ayude al algoritmo a poder desarrollarse mejor. Por ejemplo, puede dar más información de su medio ambiente. Por ejemplo, si las paredes son de algún material, si hay soluciones posibles, etcétera. Entonces incluyen mayores informaciones. Y las búsquedas no informadas son las búsquedas a ciegas, es decir, que no tenés ninguna información de cómo salir fuera del laberinto, no tenés otra información y lo tenés que hacer generalmente, y en el peor de los casos lo vas a hacer por un algoritmo de búsqueda que básicamente es la fuerza bruta. Y la fuerza bruta es obligar a que el algoritmo recorra totalmente el árbol. Eso es posible siempre y cuando el árbol sea pequeño, el grafo o el árbol o la estructura tipo árbol sea pequeña. Pero imagínense que tengan un montón de ramas. Entonces el algoritmo sería muy ineficiente si tuviera que recorrer completamente eso. Por lo cual, entonces, en la búsqueda no informada, o como en la búsqueda informada, se desarrollaron otros algoritmos que no recurren a la fuerza bruta para recorrer. Van a escuchar, por ejemplo, el término de fuerza bruta, por ejemplo, en algoritmos que tratan de romper claves. Entonces, en ethical hacking van a encontrar eso, que se aplica ese mismo algoritmo de fuerza bruta para poder romper una clave y poder ingresar a un sistema. Sí se utiliza, pero ¿cuál es en cambio
lo que pierde. Entonces lo que se pierde básicamente es toda esa cantidad de procesos, ya que tiene que recorrer todo el árbol. Y computacionalmente, para algunas aplicaciones, eso es un costo muy elevado que tiene que incurrir el sistema de computación. Entonces, no podemos perder días, meses, etcétera, para dar una solución a algún problema planteado. Una de las aplicaciones de optimización que tienen estos algoritmos de búsqueda, que es básicamente la menor distancia entre un punto A y un punto B, que es básicamente maximizar el costo o coste del recorrido en sí. Es, por ejemplo, uno de los algoritmos que se utiliza en Google Maps para poder llegar de un punto A hasta un punto B. Entonces, los algoritmos de búsqueda nos permiten llegar de un punto A hasta un punto B, o viceversa si queremos salir fuera del laberinto, si queremos hacer un programa de juegos, etcétera. Entonces, recorren las diferentes posibilidades en forma lógica. Bueno, y eso entonces se puede hacerlo con fuerza bruta, pero como les dije, ustedes no, si utilizan Google Maps, no van a perder 2 horas en que el algoritmo recorra toda la cantidad de nodos que tiene ese árbol para que pueda brindarle ese resultado. Ustedes quieren un resultado rápido, entonces se hacen otros tipos de algoritmos que nos permiten poder acortar los pasos del recorrido de esos árboles. Y bueno, entonces por un lado tenemos fuerza bruta, entonces para poder utilizarlo. Y tenemos dos grupos, como les dije, que son el grupo de los algoritmos de búsquedas informados y los algoritmos de búsquedas no informados. Vamos a ver en esta clase entonces los algoritmos de búsquedas no informados, que son básicamente los algoritmos a ciegas que no se conoce exactamente otras informaciones que puedan ser de utilidad para la búsqueda, sino más bien corresponde a recorrer gran parte del árbol para encontrar la solución. Bueno, aquí tienen entonces la estructura. Básicamente en informática representamos eso por árboles o grafos, acá como pueden ver. Y la idea básicamente de estos tipos de algoritmos constituye en recorrer un laberinto y poder salir fuera del laberinto. Entonces tenemos aquí la entrada y recorremos el laberinto y encontramos la salida. Básicamente a eso se refiere, a encontrar la salida. Y eso se representa por esta estructura tipo árbol. Y entonces aquí vamos cargando las informaciones de cómo recorrer ese árbol. Entonces podemos recorrer en esta dirección, y si no encontramos la salida, entonces regresamos y vamos a otra de las ramas. Entonces si no encontramos, subimos y vamos a otra de las ramas. Si no encontramos, subimos y vamos a otra de las ramas, así. Entonces si no encontramos aquí en esta dirección, entonces nos vamos desde la izquierda hacia la derecha, y entonces vamos a esta rama, a la siguiente rama, bajamos y vamos, recorremos aquí, no encontramos, subimos, volvemos a bajar acá, luego subimos, y así sucesivamente. Es decir, poder recorrer cierta porción del laberinto. Si no encontramos la salida, poder regresar hasta cierto punto y buscar otro camino posible. Eso es lo que se va haciendo en cada parte de lo que nosotros necesitamos recorrer hasta encontrar la salida. Entonces aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida. Entonces nuestro objetivo es recorrer esta parte del árbol y encontrar la salida. Bueno, de eso se trata estos algoritmos de búsqueda. Y existen el concepto de lo que se llama costo. El costo es básicamente todo el proceso que nos lleva desde
un punto hasta la salida. Entonces, hablando de costo o maximización, se refiere, por ejemplo, al menor costo desde un punto A hasta un punto B cuando queremos, por ejemplo, buscar un camino alternativo para ir en Google Maps, por ejemplo. Entonces, en Google Maps está instalado algún tipo de algoritmo de búsqueda que nos permite entonces poder indicar desde un punto A hasta un punto B, es decir, desde una dirección hasta otra dirección en la ciudad, que nos podamos mover y el algoritmo busca entonces el camino alternativo. Eso no es del tanto por ciento, como ustedes pueden saber. Hay veces que el algoritmo de búsqueda les lleva por otro camino que no es el más ideal. Entonces estos algoritmos no siempre te dan la mejor opción, pero sí en el 95% se van hacia el mejor camino posible. Entonces hay casos que no se pueden resolver esos algoritmos. Por ejemplo, hay casos que no pueden salir del laberinto y hay casos en que sí pueden salir del laberinto. Entonces aquí nuestro agente o nuestro robot o nuestro personaje de juegos, de un videojuego, entonces busca e intenta salir del laberinto. Y como les dije, básicamente esto es una estructura tipo grafo o tipo árbol que se va a recorrer. Y acá están marcados todos los puntos que están indicados en esta gráfica. Bueno, aquí se implementa generalmente con estructuras tipo árbol o tipo grafo, y utiliza, por ejemplo, estructuras tipo pilas. Entonces utiliza pilas para recorrer el algoritmo. ¿Y por qué necesita pilas? ¿Por qué necesita la estructura pilas? Porque básicamente recorre hasta cierto punto. Imagínense que llega hasta aquí y no encuentra la salida. Entonces tiene que regresar por el camino por donde estuvo viniendo. Entonces estuvo avanzando, por ejemplo, vamos a suponer que baja por aquí, por esta estructura y llega hasta acá, que sería más o menos esta posición. Imaginemos que sea esa posición, este punto, pero aquí no puede llegar porque aquí hay una muralla que no permite que nuestro robot o personaje o agente inteligente pueda salir de ese lugar. Entonces se queda parado en esta posición, supongamos. Entonces tiene que regresar y tiene que subir en la estructura tipo árbol hacia arriba. Y eso es algo que se denomina backtracking. Entonces se dice que está aplicando un algoritmo de backtracking. Y básicamente, ¿qué es lo que está guardado dentro del algoritmo de backtracking? Una estructura tipo pila, que ustedes saben que la pila se va cargando en la memoria. Entonces cargo un dato que voy bajando. Entonces cada vez que estoy bajando, yo estoy cargando en la estructura pila. Y cuando yo estoy después de eso, yo tengo que desapilar o quitar elementos de la pila para llegar hasta esta posición, por ejemplo. Entonces el algoritmo de backtracking está utilizando la pila para poder regresar hasta este punto. Entonces está bajando, está cargando información en la pila y luego tiene que desapilar eso y tiene que volver hasta este punto. Esas operaciones se denominan backtracking. Generalmente se lo hace por estructuras de pilas. Y esto ustedes saben que computacionalmente cuesta hacer ese tipo de algoritmos. Cuesta definir el algoritmo tipo pilas. Hay algunas herramientas, ya sean que van a implementarlo en lenguaje C o en otras herramientas como Python. Entonces van a necesitar una librería que les permita recorrer eso a través de estructuras tipo pilas. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, hay una solución fácil que es básicamente los algoritmos recursivos. Entonces esto también se pueden aplicar por algoritmos recursivos. Los algoritmos recursivos nos permiten llegar hasta esta posición y luego terminar ese algoritmo recursivo
y ir subiendo. Entonces, el algoritmo recursivo es otra forma de implementar el backtracking, pero tiene un pequeño problema. O sea, es más fácil implementar un algoritmo recursivo para implementar esta estructura tipo pila que necesitamos recorrer para hacer el backtracking, ya que básicamente vamos a llamar n veces para ir bajando en cada uno de los nodos hacia abajo, y de forma recursiva vamos a ir cambiándonos de posición. Pero así como ganamos en facilidad de programación, también perdemos algo, y básicamente lo que aquí perdemos es el control de la cantidad de memoria que se pueda aplicar. Ustedes saben, por ejemplo, el algoritmo de float field, que es básicamente el algoritmo que conocen ustedes como en una herramienta gráfica, la herramienta de Paint, por ejemplo, que es esa herramienta que nos permite pintar un área. Eso generalmente se puede implementar con un algoritmo de tipo pila, pero imagínense que el área que tienen que rellenar es bastante grande. Entonces lo que suele ocurrir es que puede ocurrir un desbordamiento de pila. Como ustedes no están teniendo, como ustedes están ganando facilidad de programación para llamar varias veces a un mismo algoritmo, y internamente sí maneja la estructura tipo pila, pero cuando ustedes pierden el control, imagínense que este laberinto sea bastante grande, entonces van a perder control de la memoria y pueden crear desbordamiento de pila. Entonces, por un lado, ¿qué ganamos? Facilidad de programación, pero perdemos el control de la utilización de los recursos de memoria RAM estamos hablando. Entonces, o el control de la estructura de tipo pila. Bueno, eso es entonces lo que tenemos en este tipo de búsqueda. Bueno, entonces, para cada uno de las estructuras de búsqueda que vamos a utilizar, entonces se define un estado inicial, que es el primer estado en el que se encuentra el agente, que sería más o menos esta posición. Es el estado inicial donde va a iniciar la búsqueda, y también en el grafo sería esta posición el estado inicial. Después tiene una función de sucesor generada a partir del estado inicial. Básicamente nuestro objetivo es ir bajando la estructura. Entonces aquí tienen predecesores y sucesores cada vez que están bajando la estructura. Entonces cada vez que se van moviendo de una posición a otra, están teniendo antecesores y predecesores. Entonces ahí tenemos algunos que son sus padres y otros que son sus hijos, y otros que son sus hermanos. Eso les vamos a ver enseguida. Entonces aquí tiene una función sucesor que es generada a partir de esa posición inicial, que es este punto. También tienen el test de objetivo, que determina si los estados son objetivos, es decir, si conducen a una solución. Es decir, que básicamente empezamos desde este punto y vamos recorriendo y vamos evaluando en cada paso. Estamos evaluando en cada paso que nos estamos moviendo, si llegamos o no a la salida, si tiene o no solución. Hay veces que sí tienen solución los algoritmos y hay veces que no tienen solución. Dependiendo de ciertas características, eso se da, que tiene solución o no. Bueno, y además de eso se evalúa el costo del camino, que es cuánto tomará para llegar a la solución. Y acá se desprende un montón de tipos de algoritmos que se denominan algoritmos de optimización, que no hace a esta clase, pero su idea es a partir de este tipo de algoritmos de búsqueda, porque en realidad son algoritmos de búsqueda que son algoritmos que son de optimización, y lo que evalúan es el costo del camino. Es decir, que por ejemplo ustedes están aquí en esta posición y pueden llegar hasta la salida, y están en esta otra posición y pueden llegar a la salida.
¿cuál es el algoritmo más óptimo? El que tiene menor distancia y el que tiene entonces un menor costo. Es decir, que si usara combustible para mover hasta esta posición, usaría más combustible si me tocara empezar desde este punto y llegar hasta su salida acá. Pero si estuviera aquí y directamente me moviera acá, entonces gastaría menos energía, menos combustible para salir. Entonces sería más óptimo. Y existen muchos algoritmos de búsqueda que su objetivo es básicamente ser más óptimos, como es el caso, como le estamos diciendo, que es el caso de Google Maps, que nos permite indicar un punto en la ciudad, un punto A, y movernos hasta el punto B. Y el algoritmo hace entonces sus estudios para evaluar cuál tiene menor costo. Y al final nos señala el camino del que tiene menor costo. Existen diferentes tipos de búsquedas no informadas, entre las cuales tenemos primero en anchura, primero en profundidad, profundidad limitada, entre otras. A continuación vamos a ver cada una de ellas. El término significa que no todas tienen información adicional que se refiere a la búsqueda no informada, porque hoy dijimos que existen dos tipos de búsqueda. Las no informadas, las que no se conocen mayor información, y las informadas, las que se conocen que tienen mayor información. Es decir, que en la explicación del problema ya se da ciertas informaciones. Por ejemplo, si Google Maps tendría que tener ciertas informaciones adicionales, como por ejemplo el estado de las rutas, o si una ruta está clausurada o no, entonces estamos hablando de que son estrategias de búsqueda informada. Y si solamente tuviera las direcciones y no tuviera otra información adicional, sería una búsqueda no informada. Entonces, a eso se refiere. Entonces, el término significa que ellas no tienen información adicional, refiriéndose a las búsquedas no informadas. Y en general generan los sucesores y distinguen entre un estado objetivo de uno que no lo es. Eso es lo que pueden ver aquí. Bueno, acá tienen las estrategias de búsqueda que vamos a ir viendo. Por un lado tenemos las búsquedas primero en anchura, después tenemos las búsquedas primero en profundidad, luego tenemos las búsquedas primero en profundidad con profundidad limitada, luego tenemos la búsqueda de costo uniforme, y luego tenemos la búsqueda de profundidad limitada y la búsqueda bidireccional. Estas son las que vamos a ir viendo. Bueno, una búsqueda primero en anchura, como su nombre lo dice, la búsqueda primero en anchura es una estrategia sencilla en la que se expande primero el nodo raíz, a continuación se expande todos los sucesores al nodo raíz, después sus sucesores, etc. En general se expanden todos los nodos a una profundidad en el árbol de búsqueda antes de expandir cualquier nodo del nivel próximo. Entonces aquí tienen el gráfico de cómo se va expandiendo. Este es la raíz del árbol y a partir de ahí entonces bajamos aquí. Entonces, como se dan cuenta, su nombre dice anchura. Entonces pretende, si este árbol tuviera más nodos acá, entonces bajaría aquí, y su objetivo es básicamente recorrer todos sus nodos de igual a igual. Entonces, si estos son nodos hermanos, todos los que están en el mismo nivel él recorre primero antes de bajar de nivel. Entonces van a darse cuenta que como no hay otro nivel aquí, entonces baja aquí y luego recorre aquí y luego recorre los otros nodos, y entonces para este otro nivel se posiciona aquí, luego recorre aquí y aquí. Para este otro nivel recorre aquí,
aquí y así sucesivamente, es decir, que recorren todos los hermanos. Esa es la forma de una recorrido primero en anchura. Les voy a mostrar ahora un enlace donde les voy a explicar mejor esa parte con un algoritmo para que puedan tener una idea de cómo se puede desarrollar un algoritmo de este. Bueno, entonces vamos a ir viendo ahí. Entonces, algoritmos de búsqueda en anchura. Les comparto la pantalla para que puedan ver. Bueno, esta es la estructura entonces del recorrido de búsqueda en anchura. Entonces, aquí tienen eso. Primero voy a irme al gráfico para poder entender y luego les muestro de paso el algoritmo. Bueno, este es el algoritmo de búsqueda en anchura entonces. Y es una búsqueda en anchura que es un algoritmo para recorrer o buscar elementos de un grafo o un árbol, usado frecuentemente en árboles. Se comienza con el nodo raíz, entonces se comienza con este nodo que está aquí. Se comienza por la raíz y se explora todos los hijos de ese nodo. A continuación se explora cada uno de los hijos de los hermanos, así sucesivamente hasta encontrar la solución. Entonces se recorre de esta forma como vemos en el gráfico. Empezamos en la raíz, vamos a uno de sus hijos y llegando a uno de sus hijos vamos a recorrer su hermano. Luego bajamos en el otro nivel y vamos a recorrer cada uno de los, o sea, bajamos a su hijo y vamos a recorrer todos los hermanos, así sucesivamente. Bueno, ¿y cómo funciona entonces este algoritmo? Es así, más o menos en forma resumida. Vamos a establecer el nodo origen, entonces el nodo origen vamos a colocar en este punto que va a ser A. Ahí vamos a establecer nuestro nodo origen. Luego vamos a evaluar el primer hijo, entonces estando en A vamos a bajar hasta B, que va a ser el primer hijo que vamos a ir viendo. Vamos a evaluar, entonces vamos a buscar si aquí ya es la salida de ese laberinto que estamos buscando. Entonces aquí es la salida, entonces ya termina el algoritmo. Pero si no, evidentemente tengo que recorrer y buscar a todos los hermanos. Entonces dice acá, evaluar el primer hijo. Si cumple, entonces establecer origen y salida. Entonces, como que si bajamos hasta el hijo que es el B, estando en A, entonces si aquí está la salida, entonces salimos y termina el algoritmo. Ahí sencillamente es eso. Y si no, entonces va a validar, repetir la búsqueda a partir de ese nuevo estado. Entonces, nuestro nodo origen que fue A, ahora se muda a B. Entonces nuestro nuevo origen va a ser B. Eso es lo que está pasando. Y ahí voy a validar, ahí voy a volver a validar y voy a volver a buscar, entonces, pero ahora voy a buscar todos sus hermanos. Entonces, estando en B, su hermano es C. Si encuentra, evidentemente ella va a terminar el algoritmo. Si en C ya termina, si en C encuentra que es nuestro nuevo origen, entonces aquí va a terminar en B. Pero si no, tengo que bajar otra vez a su hijo y seguir buscando. Entonces dice acá, si no valido, entonces repetir la búsqueda para todos los hermanos. Entonces vuelvo a recorrer aquí para todos los hermanos que tenga este. Si encuentra, entonces establecer como origen y salida. Entonces ya salgo ahí directamente. Si no encuentra, entonces marcar al padre como no válido. Entonces sería como decir, me bajo hasta acá y me bajo hasta acá, veo todos los hermanos. Entonces esta rama, evidentemente, que estoy buscando acá no me va a servir
Entonces ya estoy marcando que por B no puedo seguir. Entonces imagínense ustedes que están moviéndose dentro del laberinto. Están moviéndose dentro del laberinto. ¿Y qué pasa? Encuentran un obstáculo, encuentran una pared. Entonces por aquí no es el camino. Entonces marcan. Se van, llevan un bolígrafo y marcan. Por aquí no. Entonces no van a volver a pasar por ahí. O dejan una semilla o algo que les identifique que no. Y aquí entonces debemos subir de vuelta hacia arriba para buscar en otra dirección. Bueno, entonces si no encuentra, marcar al padre como no válido y establecer el nuevo origen como el abuelo y seguir buscando. Entonces, al decir esto, significa que lo que estamos queriendo hacer es hacer el backtracking. Entonces, imagínense que estoy aquí y yo me voy acá y busco todos los hermanos y no encuentro hasta esta posición la salida. Entonces marco aquí al padre como camino no válido. Entonces ya no voy a volver a recorrer este camino y necesito subir otra vez acá. Por eso tengo que regresar. Yo soy padre ahora, padre de estos hijos que están acá, pero tengo que irme hasta mi abuelo otra vez. Entonces aquí tengo que hacer el backtracking, volver hacia arriba y volver a buscar hacia otras direcciones, a ver si por aquí, si en este camino más o menos está la solución. Y de esto se trata este algoritmo de búsqueda en anchura, que básicamente nos permite recorrer, así como muestra acá, bajar un hijo y luego ir a todos los hermanos, bajar a un hijo y ir a todos los hermanos. Y si no encuentra, entonces ir hacia arriba de vuelta y hacer backtracking para que pueda ir hacia arriba, y marcamos los caminos que no deseamos volver a recorrer. Y de eso se trata el algoritmo de búsqueda en anchura. Y vamos a regresar a la diapositiva entonces para continuar. Este es entonces búsqueda primero en anchura. El otro tipo de búsqueda es de costo uniforme. Y dice, la búsqueda primero en anchura es óptimo cuando todos los nodos son iguales, porque siempre expande al nodo no expandido más superficial con una extensión sencilla. Podemos encontrar un algoritmo que es óptimo con cualquier función de costo. En vez de expandir al nodo más superficial, la búsqueda de costos uniforme expande el nodo n con el camino de costo más pequeño. Notemos que todos los costos son iguales. Es idéntico a la búsqueda primero en anchura. Entonces es cuando la búsqueda en anchura se le asigna a todos los costos el mismo valor. Es decir, imagínense que para ir desde, vamos a suponer que todas las distancias desde todas las ciudades que hay que recorrer o todos los puntos que tenemos que recorrer tengan el mismo peso, el mismo valor. Entonces, cuando se da ese caso, entonces este algoritmo de costo uniforme es parecido al que estuvimos viendo, que es de búsqueda primero en anchura. Entonces, es básicamente este mismo algoritmo y a todos le ponemos el mismo costo. Es decir que moverme desde este punto hasta este punto es lo mismo que moverme de este punto hasta otro. Entonces todo tiene el mismo valor. Es como tengan que irse, que tengan que moverse hasta 10 cuadras y todas las cuadras tengan la misma distancia. Entonces todos los costos son iguales. No sería así que si alguna de las cuadras sería más corta o más larga, entonces son de diferentes costos. En este caso suponemos que para una búsqueda de costo uniforme es como una búsqueda primero en anchura donde todos los costos son iguales. Luego tenemos la búsqueda primero en profundidad y como su nombre lo dice, se va para abajo, es profundo. Entonces la búsqueda primero en profundidad siempre expande el nodo más profundo en la frontera actual del árbol de búsqueda. La búsqueda precede inmediatamente al nivel más profundo del árbol de búsqueda, donde los nodos
no tienen ningún sucesor. Cuando esos nodos se expanden, son quitados de la frontera. Así entonces la búsqueda retrocede. Acá se usa el backtracking. Cuando se habla de retrocede al siguiente nodo más superficial que todavía no tenga sucesores inexplorados. Vamos a ver el gráfico para poder entender mejor. Acá el gráfico es bastante fácil de entender. Entonces el otro se daban cuenta que bajaba un nivel y recorría todos sus hermanos. En este caso se va hasta lo más profundo. Entonces, como se dan cuenta, es búsqueda primero en profundidad. Empieza con el nodo A, luego va con el nodo B, va con el nodo D, va con el nodo G, retrocede o hace un backtracking hasta el nodo D, luego va hasta el nodo H, luego va al nodo D de vuelta, al nodo que está aquí, al nodo B, y luego al nodo A de vuelta. Y ahí vuelve a bajar al nodo C, al nodo E, al nodo I. Imagínense que aquí sea más larga, entonces se va a la profundidad, se va a perder aquí. Entonces ese es uno de los problemas que tiene este algoritmo de profundidad, que evidentemente la profundidad puede ser casi en algunos casos ilimitado. Entonces el algoritmo se queda más o menos en un ciclo infinito si eso sucede. Entonces puede pasar eso o tarde mucho tiempo, y ese es uno de los problemas con este tipo de algoritmo en profundidad. Como se dan cuenta, puede crecer en profundidad. Bueno, entonces acá utiliza backtracking cuando no encuentra una solución y va para atrás. Para solucionar ese problema se creó otro que se llama búsqueda de profundidad limitada. Pero antes de explicar eso, como ya se puede entender que la idea es cortar en algún punto. Imagínense que ustedes se van por un bosque y se pierden en el bosque y se internan cada vez más en el bosque. En algún momento dado se van y tardan 3 horas por un camino. ¿Qué va a pasar? Se internan más y más y más en el bosque. Entonces van a ir más aquí, más profundo, más profundo, más profundo. En algún momento entonces van a tener la necesidad de cortar y buscar otro camino, porque se están internando mucho y no es la solución ahí. Entonces ese es el problema de la búsqueda informada. Para solucionar eso, entonces se creó esta búsqueda de profundidad limitada. Entonces en ese momento ustedes dicen: no, ya perdí 3 horas por este camino, entonces ahora corto esto y me voy por otro camino. Ese es el concepto de esta búsqueda de profundidad limitada. Y se puede aliviar el problema de los árboles limitados aplicando búsquedas primero en profundidad con un límite que le llamamos L. Imagínense, ustedes dicen solo hasta el tercer nivel válido el recorrido, y entonces no recorren lo que están más abajo, y pueden decir: me voy de aquí hasta 300 metros, si no encuentro la salida ahí regreso. Entonces van hasta los 300 metros, ya no bajan más, ya no van más, y de ahí regresan hasta los otros niveles. Entonces están cortando el recorrido, y eso se llama búsqueda a profundidad limitada, donde ustedes básicamente están limitando la búsqueda hasta un nivel L que le dan, y se trata como si tuvieran ningún sucesor a partir de ahí. Entonces el límite de profundidad resuelve el problema del camino infinito, es decir, que se van y se van y se van, se pierden en el bosque y nunca regresan. Entonces ¿qué hacen? Ponen un límite. Imagínense, voy a caminar de aquí hasta donde me pueda ir si encuentro la salida del bosque, pero no voy a tardar más de 2 horas. Están poniendo un límite. Entonces el recorrido del árbol puede ser más largo, pero ustedes lo limitan. En ese recorrido de 2 horas que ustedes limitan, pueden encontrar o no la salida. Si encuentran, entonces súper espectacular.
pero puede darse el caso que a las 3 horas esté la otra salida del bosque. Entonces ustedes no salen del bosque. Ese es el otro problema que tienen aquí con búsqueda de profundidad limitada, que no todas las veces puede dar el resultado de la salida. Entonces aquí ustedes pueden entrar en una búsqueda infinita y no salen, o pueden salir en algún momento, pero aquí en la búsqueda de profundidad limitada van a salir del ciclo infinito, pero puede ser que aquí esté la salida, entonces se pierden esa posibilidad. Es decir, que no siempre se llega a la salida o a resolver el problema. Entonces dice acá, el límite de profundidad resuelve el problema del camino infinito. Lamentablemente también introduce una fuente adicional de incompletitud si escogemos L menor que D, es decir, si el objetivo está fuera del límite de profundidad. Bueno, entonces si la salida está aquí, pero yo defino mi límite de profundidad aquí, entonces nunca voy a encontrar la respuesta que estoy buscando o la búsqueda que estoy buscando. Eso es en contrapartida y negativo. Entonces tienen diferentes posibilidades y diferentes formas de ver eso. Ahora vamos a ver este algoritmo de búsqueda primero en profundidad, una posibilidad cómo hacer ese algoritmo, y vamos a ir enseguida. Bueno, este es el algoritmo de búsqueda en profundidad. Y dice, la búsqueda en anchura, a ver, no, voy a buscar este otro. Búsqueda en profundidad, dice, la búsqueda en profundidad es un algoritmo que permite recorrer todos los nodos del grafo del árbol, teoría de grafos, de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que va a localizar en forma recurrente. Ese recurrente a ustedes ya le dan la palabra de que podemos usar una estructura recursiva, porque dice forma recurrente, de un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos que visitar en dicho camino, entonces regresa y hace un backtracking. Entonces básicamente es retroceder a un punto anterior, de modo que repita el mismo proceso en cada uno de los hermanos del nodo ya procesado. Entonces una búsqueda en profundidad nos permite ir recorriendo cada uno de esos elementos y hacer backtracking cuando necesitamos llegar hacia el padre, porque sabemos que este camino no es viable, entonces subimos y buscamos otros caminos posibles. Acá tienen el algoritmo de búsqueda en profundidad y dice, define una función buscar en hijos y le pasan el número de nodos, y define una variable encontrado por si ya encontraron la salida del laberinto o la salida del bosque, etcétera, o recorrieron desde un punto A hasta un punto B. Y acá entonces iniciamos. Si solución, entonces le pasan el nodo hijo para que pueda bajar. Entonces, estando aquí, le pasa al nodo hijo para que pueda ir bajando, y retorna a ese hijo. Si no encontró, evidentemente, si no está en el hijo, entonces vamos a ir bajando. Entonces N1 es N y le pasa a su hijo. Entonces este es el padre, le pasa al hijo, luego le pasa al otro hijo, así sucesivamente. Si encontrado es falso, entonces va a entrar en este ciclo mientras, para ir buscando dentro de la misma estructura a sus hermanos. Entonces de aquí bajo hasta acá
luego subió al backtracking y luego tiene que ir hasta acá. Es decir que este ya es el hermano de este, y acá tenés que ir de aquí a acá. Entonces va a ir recorriendo de esta forma. Acá este es el hermano, este es el hijo y este es su hermano. Entonces va a ir hasta este punto para recorrer. Entonces va a ir por cada uno de sus hermanos y va a buscar. Si no encuentra, pone null y sale fuera del ciclo. Entonces recorre todos los nodos, y si no encuentra, entonces devuelve como falso, que no ha encontrado. Y aquí introduce esa parte de buscar en hijos y lo hace de forma recursiva. Entonces buscar en hijos es esta estructura básicamente, y se autollama. Entonces cada vez que se autollama, básicamente lo que hace es, este es el padre pero busca un hijo, y así se va a ir bajando la estructura. Eso es un recorrido de forma recursiva, y esa es la forma entonces como se recorre. Y mientras no exista un padre que esté con la solución, entonces vaya a buscar en cada uno de sus hijos. Esto lo va a hacer de forma recursiva. Entonces, estando acá, va a irse a uno de sus hijos. Este que es padre ahora va a tener otros hijos, y así sucesivamente. Se recorre de forma recursiva. Y dice, mientras tampoco los hermanos no exista, entonces va a buscar también entre sus hermanos, que es básicamente pasar desde esta dirección hasta otra. Este es el hermano entonces que va a buscar. Y cuando esta no encuentra, entonces va a pasar hasta otra dirección y va a buscar en su hermano. Entonces va por aquí, este tiene su hermano, va hasta acá, va otra vez hasta aquí, este es el hermano de este otro, va hasta aquí, va hasta la profundidad de acá, no encuentra, luego va a su hermano, va hasta acá, luego va hasta el hermano de este otro, va hasta aquí, va a subir otra vez hasta aquí, va aquí, y si no encuentra va a colocar nulo que no encontró. Y ahí termina entonces el algoritmo. Esa es una búsqueda, pero como se pueden dar cuenta, se hace de forma recursiva, y que les da esa pista que se ejecuta de forma recurrente. Entonces, esta es una solución de forma recursiva. Les dije que la otra posibilidad es que esto sea por una estructura de tipo árbol, y que básicamente utilicen pilas para buscar. Entonces ya tenemos la búsqueda primero en profundidad, como se desarrolla también. Y ya vimos también la búsqueda a profundidad limitada, ya que esta originalmente no nos permite salir del ciclo si es muy profundo. Después está un tipo especial que se denomina búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa. Entonces dice acá, la búsqueda de profundidad iterativa o búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa es una estrategia general usada a menudo en combinación con la búsqueda primero en profundidad, con la cual encuentra el mejor límite de profundidad. Esto se hace aumentando gradualmente el límite, primero en 0, después en 1, después en 2, etc., hasta encontrarnos con el objetivo. Esto ocurre cuando el límite de profundidad de alcance de profundidad del nodo objetivo. Bueno, ¿se acuerdan que básicamente nosotros acá le colocamos unos límites? Que vamos a suponer que este sea el límite que esté definido, el límite L, que es este de profundidad limitada. Como dijimos que la solución puede estar en este punto, y yo coloco los límites en esto, entonces no voy a tener el resultado que estoy deseando. Entonces otra opción es poder hacer de forma iterativa. Yo pongo límite acá y intento bajar en algún momento un nivel más, y así yo puedo definir uno o dos niveles que bajen más,
a ver si no encuentra la salida. Entonces por eso le llama iterativo, porque yo puedo definir mi límite acá, pero intento iterativamente mover el límite aquí y luego aquí. Entonces supóngase que pueden hacer este algoritmo de búsquedas limitada, pero además de eso le agregan esta capacidad que sea iterativa, es decir, que diga en el tercer nodo coloco mi límite, pero puedo también buscar hasta el nodo número octavo. Entonces que baje hasta el nodo número octavo iterativamente para ver si no hay alguna solución por ahí. Eso sería eso. Y la última estrategia de búsqueda corresponde a esta búsqueda bidireccional. Bueno, entonces esta búsqueda bidireccional es una búsqueda que se usa básicamente con la gente que hace túneles. Van a ver, por ejemplo, en televisión algunos documentales. Supónganse que entre Estados Unidos y Europa se quiere construir un túnel que pasa por el mar. Entonces, por un lado, Estados Unidos inicia el túnel, y por otro lado, supónganse que Alemania introduce también el mismo trabajo, y se van a encontrar en algún punto. Entonces, por Estados Unidos viene un camino y por otro lado, por Alemania viene otro camino, y se van a encontrar en algún punto. Y eso es ese tipo de algoritmos. Y vamos a ver aquí en el gráfico. Básicamente nosotros teníamos nuestra gente inteligente que empezaba aquí a buscar la salida, y en algún momento dado encontraba a partir de esta entrada su salida. Pero imagínense entonces que tengan ahora dos agentes inteligentes, que uno ingrese por la entrada y otro ingrese por la salida, y vayan y se encuentren en este punto. Entonces ahí van a tener la salida. Entonces aquí vas a tener el camino, con lo cual es que te lleva a la salida, ya que uno empieza por la salida y otro empieza por la entrada. La misma cosa sería como en el ejemplo del túnel. Estados Unidos construye acá su túnel, se va hasta esta posición, y un país de Europa, dijimos que es Alemania, construye también otra parte del túnel y se encuentran en este punto. Y se dan cuenta entonces que aquí tenemos desde la entrada hasta la salida. Esa es la última estrategia de búsqueda no informada que vamos a ver. Entonces ahí tenemos esta búsqueda que se denomina bidireccional. Y la idea de la búsqueda bidireccional es ejecutar dos búsquedas simultáneas, una hacia adelante desde el estado inicial y otra hacia el estado atrás desde el objetivo, parando cuando las búsquedas se encuentren en el centro. Entonces esta es la última que estamos viendo. Bueno, en resumen, entonces básicamente nosotros estamos viendo acá 6 tipos de búsquedas no informadas. Uno es la búsqueda primero en anchura, y la de la anchura se va extendiendo en esta dirección. La otra es la búsqueda primero en profundidad y crece para abajo. Luego tenemos la búsqueda en profundidad limitada, y limitamos esta búsqueda en profundidad, ya que esto puede generar un ciclo infinito. Pero el problema que tiene esto es que no puede generar en algunos de los casos la respuesta. Entonces, para eso se busca esta búsqueda con profundidad iterativa para dar solución a eso. Luego tenemos esta búsqueda de costos uniformes, que si a todos le damos el mismo peso o la misma distancia o el mismo costo, se comporta como una búsqueda primero en anchura. La búsqueda primero en profundidad limitada ya vimos. Y la búsqueda bidireccional es la que empieza en un punto y empieza en el otro punto y se encuentran en algún punto. Bueno, entonces esto constituye lo que se relaciona con el tema de estrategias de búsqueda. Para los que llegaron últimos o llegaron recién, entonces
Voy a tratar de compartir el primer video para que tengan una noción completa donde se utilizan estas. Si me esperan un ratito.